Después de la cuarentena, nada debe volver a la normalidad. Hola. Es una sensación hermosa que después de estos 83 días en cuarentena domiciliar obligatoria, ya podemos salir con precauciones pero salir de la casa. Es hermoso sentir que todo está en la normalidad, ¿verdad? Pero quitémonos la ilusión de que estamos en la normalidad y hagamos un recuento de los daños ocasionados tanto por la pandemia así como por la cuarentena antes, durante y después de estas. Ya que solo ahí se habló de los problemas reales que no son exclusivos de nuestro país, y que nos llevan a estar en la categoría de tercer mundo, aunque a muchos no les gusta oír esa expresión. Se pasó hablando de la bendita solidaridad. Los vídeos donde las personas mostraban la solidaridad de algunos consolaban a muchos y les hacía creer que hay esperanza. Pero realmente esos vídeos eran la excepción de una regla general que es el egoísmo. Y es que en esta sociedad premia tanto la individualidad como el egoísmo. Con lo primero no tengo problema, el problema surge cuando la sociedad las confunde y las mezclas y eso no ayuda a una sociedad que se supone que debía estar unida. Hubo un ejemplo de esos actos egoístas, como cuando se habló de los varados fuera de El Salvador, pero nadie le importó. Cuando se habló de violaciones a derechos humanos, las personas al parecer les pareció que era mejor decisión tomada para salvar sus traseros. Cuando se habló de la pérdida de empleos de muchas personas, los que ya tienen trabajo fijo, solo les dijeron, Dios proveerá, como una forma de sentirse bien, pero claro, los que pronuncian esas palabras buscan sentirse bien ellos mismos, pero nada más. Se pasó hablando del sistema educativo del país. Y es que nos dimos cuenta que aún no estamos en el siglo XXI, para nada en esta materia. Y también nos dimos cuenta que hay padres que no pueden ayudar a sus hijos a entrar a ese siglo, no porque no quieran sino porque sus ingresos no se los permiten. Y si un niño no logra al menos llegar a culminar el bachillerato, puede ser un atraso de toda la sociedad. En fin, se pedía la implementación de las clases en línea, pero no antes de asegurarse que todos los niños sobrevivan la cuarentena. Y sobrellevar al siglo XXI muchas cosas, también es de dar mención al sistema judicial de este país, que debe ya dar los pasos correctos para que entren al siglo que viven. Se comprobó que presumir de un buen sistema de salud en tiempos de las vacas gordas es fácil, pero en los tiempos de vacas flacas es donde se demuestra realmente si hay algo que presumir. Ya que en varios países los sistemas de salud colapsaron y otros tuvieron miedo, mejor dicho, es un pavor de que colapsaran. Es chistoso. En muchos países del primer mundo, estaban preparados para ataques biológicos, para ataques terroristas, para insurrecciones, para invasión de una potencia extranjera, pero no estaban preparados para algo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Los presidentes o primer ministros actuaron como niños enamorados por primera vez. No tienen ni la menor idea de qué hacer. Y hablemos de los líderes. Se oyó un argumento en común en esta época. Nadie estaba preparado para algo como esto. Si es cierto, nadie tenía ni la menor idea de qué hacer. Pero aún así algunos líderes brillaron por su liderazgo basado en la ciencia, la razón y humanidad. Pero otros solo brillaron porque su actuar se basó en el miedo, el autoritarismo y la gran ignorancia, ya que hubieron líderes que poseían complejo de Wikipedia. Todo lo sabían. Hasta hubo líderes que recomendaban medicinas para tratar el coronavirus, pero menos de un minuto los expertos los desmentían. O sea, solo mostraban su gran ignorancia. Y otros, aunque les brindaban buenos consejos o buenas críticas o mejores planes, se negaban a escuchar, ya que solo ellos podían ser protagonistas, nadie podría osar con robar el protagonismo al presidente. Se habló de una preocupación por la salud mental. Al parecer hoy sí importa en este país, la salud mental, ya que seamos honestos, a muchos, por no decir la mayoría, les ha valido un comino la salud mental. Hoy sí importa la salud mental de los niños así como de adultos. Y pensar que normalmente se burlan de quienes buscan ayuda profesional en materia de salud mental es una pena. Por cierto. Sobre temas que hoy sí importa. Hablemos de los agricultores, ganaderos y caficultores. Cuando se planteó un temor real de un desabasto de productos alimenticios a nivel nacional, hoy sí se desea invertir con todos los poderes en estas áreas. Aunque siempre existió la fórmula mágica. Comprar productos del extranjero ya que era más barato y así no se gasta en mejorar las infraestructuras de los agricultores así como ganaderos. Hoy sí nos importa que ellos no quiebren. Una frase que se oyó hasta el cansancio en esta época. Los médicos son nuestros héroes. Eso incluye al personal administrativo así como enfermeras. Hasta hubo bastantes aplausos y promesas de darles algo de dinero.
Pero esos actos quedaron manchados con actos aislados de discriminación hacia personal médico y administrativo de centros de salud, por parte de personas que el miedo los hacía actuar como bestias, sin mencionar los actos aislados de ataques físicos a nuestros héroes. También se les decía que eran nuestros soldados, mientras que enviaban a esos soldados sin sus armas a esta guerra, o sea sin equipo adecuado. Incluso hubo funcionarios del gobierno con mejores mascarillas que algunos que le dan al personal médico. También se cometían errores garrafales cuando la Administración de Salud Pública decidía enviar enfermos del COVID-19 sin antes preparar ese hospital. Al final, por el manejo de las autoridades de salud, muchos se contagiaron y en el peor de los casos murieron. Y espero que sigas pensando que son tus héroes, cuando ellos marchen pidiendo más aumento de salario o cuando pidan más equipo médico. Por cierto, fue bello que nos recordáramos de aquellos que viven en la calle, ancianos que no pueden dejar de trabajar porque se mueren de hambre, o los pobres niños de la calle. Ya que seamos honestos, en tiempos normales los mandaríamos al diablo sin ninguna clase de culpa. Pero ya hablando un poco más serio. Uno de los problemas reales del nuevo coronavirus, es que nos hizo olvidar que existen otros problemas tan graves como la misma pandemia. Todos los noticieros del país, por qué no mejor decirlo, el mundo entero, solo transmitían noticias del coronavirus, pero los homicidios, robos, corrupción entre otras cosas fueron lo más minimizado posiblemente. Del tema de la corrupción es algo que debemos retomar en darle la importancia que realmente se merece. Ya que al parecer las personas han olvidado que antes de la cuarentena domiciliar obligatoria, que existían escándalos graves de corrupción no solo por parte del gobierno, sino por parte de la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado. Y aunque yo no soy juez, pero creo que muchos que son diputados y ministros deberían ir a la cárcel por actos de corrupción. Pero al olvidar que existe corrupción puede dar chance que se lleven el dinero a sus bolsillos. Ya que esta emergencia ha dado pie que se dé mucho dinero al gobierno sin tantos controles, y eso es más peligroso. Ya que si las personas no exigen controles al gobierno o cualquier órgano que maneje los impuestos del pueblo, entonces después no se sorprendan que algunos ministros sean más ricos de lo común. También la transparencia ha quedado paralizada por el coronavirus y eso es más peligroso, ya que exigir transparencia en los gastos del gobierno es importante. Ya que el gobierno dice que todo el dinero es por salvar vidas, pero hay que confirmarlo ya que la desconfianza es lo único que nos garantiza que no nos vean nuestras caras. Fueron bellas las imágenes o vídeos de animales silvestres que caminaban tranquilamente en la calle. Nos recordó que hemos destruido y que seguimos en el camino de la destrucción de los pocos ecosistemas que poseemos. Tal vez este virus sea una advertencia del planeta de que cambiemos nuestros hábitos. Quizás el virus es el mecanismo que posee este planeta para recordarnos que estamos fregados. Y también nos recordó que no todos estamos en el mismo barco, solo estamos en el mismo mar. Que algunos tienen yates o cruceros para hacerle frente a esta pandemia. Otros lanchas pequeñas o grandes para hacerle frente a esta pandemia. Y otros solo una barcaza hecha de llantas y láminas o madera, ya que no podían conseguir algo mejor. Así que dejen de romantizar esta pandemia. Dejen de decir que este virus nos puso al mismo nivel a todos, porque esa estupidez nadie se la cree. Y dejen de alabar el trabajo gubernamental como si fuera algo excepcional, olvidando que es su obligación hacerlo de forma eficiente. Dejen de romantizar algo que no debe serlo. Ahora hablemos de qué realmente importa. ¿Qué clase de país vamos a tener después de esta pandemia? O mejor dicho, ¿qué clase de mundo vamos a tener? Ya que ahorita las personas tienen miedo al contagio. Y el miedo puede bendecir la mano dura. O sea que los gobiernos justifiquen el autoritarismo. Recuerden que el miedo justificó la guerra de Irak o la creación de la ley patriota. Acciones que no beneficiaron realmente al mundo. Como es obvio, muchos se van a aprovechar de esta pandemia. Los políticos y pastores van a estar en primera línea. Por eso todos estamos llamados a combatir la ignorancia y el miedo con educación, con tolerancia, con sensatez y con humanidad. Ya que es triste ver que historias de autoritarismo que se pensó que había pasado la página, durante más de 50 días salían en la televisión de nuevo. Hay tantas cosas que hacer para salir de esta crisis. Una de las pocas cosas que puedes hacer, es apoyar a los productores nacionales, ya que al menos los ayudará un poco en esta crisis mundial económica que se nos viene. Algunos comerciantes se aguardan su sonrisa, debido a que en esta cuarentena obtuvieron ganancias exorbitantes que jamás pensaron que las iban a tener. Mientras que otros guardaban su llanto ya que esta cuarentena en los mejores de los casos solo los endeudó más, en otros solo los quebró.
Y considerando que nuestro país la mayoría de comercios son los medianos y pequeños de los formales, pero la gran mayoría son comercios informales, pues su llanto fue grande. También es hora de crear un buen sistema económico, que no obligue a las personas entre elegir salud o comer. Pero quizás le estoy pidiendo mucho a este mundo, ¿no creen? Ya que para un problema global, no se buscaron una solución en común, sino cada potencia buscaba cómo conseguir una vacuna solo para ellos. Donde todos los países del mundo debían unirse, solo se demostró que eso sucede en las películas. Sin olvidar que el coronavirus le lavó la imagen a muchos malos o mediocres gobernantes. Aunque puedo decir que esta pandemia fue un gran experimento social en la cual se comprobó que las personas sí están dispuestas a sacrificar sus libertades por seguridad. Y que aún teniendo acceso a internet muchos no investigaron del por qué merecía ese sacrificio. O sea, hubo un crossover entre 1984 y Un Mundo Feliz, y algo me dice que ese crossover seguirá vigente y más fuerte. Es una tristeza ver que durante 80 días no nos unimos ni siquiera para salir juntos de esta pandemia. Y algo me dice que viene la época del él se lo busco, hoy todos los que se contagie, aún tomando todas las precauciones será su culpa, como si enfermarse fuera culpa de uno. Cada país debe analizar la labor gubernamental antes, durante y después de esta pandemia. Algunas acciones estarán justificadas por la ciencia, otros solos porque quisieron improvisar. Algunos dirán, solo Dios es perfecto. Una forma de justificar su incompetencia o mediocridad. Es hora que el gobierno sepa invertir mejor los impuestos. Ya no más guerras ni más armas, sino más médicos y profesores. Es hora de que todos comencemos a crear una cultura nueva donde la salud física y mental estén tomadas en cuenta. Es hora de que la cultura que nos tiene atrasados muera con la pandemia. Y hoy no tienen excusas para hacer los cambios necesarios, porque hoy tienen dinero a montón. Si no lo hacen es porque no desean realmente que este país cambie. Es hora que muchas instituciones del Estado den el paso al siglo XXI. Uno de los propósitos reales que podemos hacer después de la cuarentena es cultivar más la solidaridad. Pero quizás estamos pidiendo mucho, quizás tenemos demasiadas fantasías de lo que será el mundo después de esta cuarentena o pandemia. Esta es una experiencia única para el 95% de la población mundial, incluso se puede decir que es la primera pandemia que vive la reina Isabel II. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente deseamos que cambie? Los gobiernos y los pueblos deben hacerse preguntas como, ¿qué sistema de salud deseamos realmente? ¿Qué sistema educativo deseamos realmente? ¿Qué sistema económico deseamos realmente? ¿Qué sistema social deseamos realmente? ¿Qué sociedad deseamos ser realmente? Ya que lo peor que puede pasar después de esta pandemia es que todo siga igual. En fin, es hora de convivir con el coronavirus. Pero no significa que todos salgamos corriendo de la casa, solo significa que si de verdad debes salir de tu casa, que sea por una necesidad y que sea bajo las medidas de bioseguridad que tú apliques. Bueno, esta es una reflexión que deseaba compartirla con ustedes. Espero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.